Hola, Pilar. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar con el doctor Álvaro Frías y hablaremos de TLP. Vamos a ver. Ay. Hola, buenas noches a todos. Yo voy a ir saludando en la medida de lo posible. Hola, TLP Aragón. Ay, mira, Álvaro ya se ha conectado. Espérate un momento. A ver. Voy a volver a reclamarlo. Álvaro. Ah, pues está invitado. Álvaro, buenas tardes. Tienes que aceptar la invitación que te he enviado. A ver, no sé si ha salido. A ver, vuelvo otra vez. Álvaro Frías. Vuelvo a invitar de nuevo a Álvaro. A ver. Tenemos la invitación enviada de Álvaro. Buenas tardes a todos. A ver si Álvaro recibe nuestra invitación. Yo no sé por qué me pasa a mí esto con Instagram. A ver. Ahora tenemos aquí a Álvaro. Hola, buenas Hola, tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? hola, Encantada de buenas tardes. saludarte y de verte, aunque sea así virtualmente. Muchas Sí, gracias por ha atender sido nuestra... Dime, dime. nada, que es un placer. Buenas tardes o casi buenas noches a todos. Sí, buenas tardes o buenas noches. Bueno, aquí todavía es muy de día, así que Sí, por aquí podemos también. disfrutar Por aquí todavía también. de... Muy bien. Mm. Me gustaría pedirle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo a ver si se nos oye bien, tanto a Álvaro como a mí. De momento nadie dice nada, pero es posible. A ver. Bueno, ¿tú a mí me oyes bien, Álvaro? Yo te oigo perfectamente. Vale, pues de Perfectamente, sí. momento entonces tenemos cubiertas un poco las necesidades que son que nos oigamos tú y yo. Y lo que Ujú. sería muy interesante es que alguien nos indicara si, mira, se oye muy bien, dice aquí TLP Aragón. Muy bien, pues Ujú. muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estáis avisando. Bueno, encantada de saludarte, Álvaro. De verdad que es un placer el poder contactar y el poder hablar contigo y el poder trasladarte, bueno, pues el poderte tener aquí, que nos puedes explicar un poco tu experiencia. Si te parece, voy a intentar explicar brevemente lo que es ASFATAC para que las personas que nos estén escuchando sepan un poquito lo que somos, porque habrá mucha gente que no nos conozca. Y pasamos rápidamente a recibirte a ti y a presentarte, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues para todos os comento que ASFATAC es una asociación de familias que tiene hijos con problemas de aprendizaje, con problemas que padecen trastornos alimentarios y o de conducta, que surgió a partir de un grupo de familias que pasaron por muchísimos profesionales y al final acabaron ingresando a sus hijos en centros terapéuticos, que en ese momento y actualmente los recursos que funcionan se encuentran básicamente en centros privados, cuyos costes son muy altos. Y se genera la duda y la pregunta de por qué estos recursos no los ofrece la Seguridad Social, ya que son absolutamente necesarios y hay muchas familias que si no tienen estos recursos se quedan fuera, no pueden cubrir las necesidades que tienen y sus hijos se quedan un poco desamparados, un poco bastante desamparados.
Entonces, bueno, pues ASFATAC está haciendo un trabajo en contacto con las diferentes administraciones, un poco para conseguir que se incluyan poco a poco el máximo de recursos que son necesarios para cubrir las necesidades que tenemos a nivel de salud mental. También otra cuestión que intentamos abordar, discúlpame, otra cuestión que intentamos abordar desde la asociación es un poco el sufrimiento y el sentimiento de culpa que muchas veces embarga a las familias. Y desde aquí, desde la asociación, pues intentamos dar cobertura a estas familias y también hacemos grupos de ayuda mutua por tal de un poco de intentar cubrir esas necesidades más emocionales o más de, bueno, pues de apoyo que se necesitan. Comentar que ASFATAC recientemente ha presentado un manuscrito, un manifiesto al Parlamento, el Parlamento catalán, reivindicando las necesidades más básicas y prioritarias que no se han cubierto con el Plan Director de Salud Mental y Adicciones, que se llama de forma abreviada PAISAMAEC. Y bueno, después de toda esta historia, que un poco la transmitimos para que las familias que nos vean sepan qué hacemos en ASFATAC, pasamos a presentarte a ti, Álvaro. Yo tengo una presentación un poco larga, pero me gustaría que nos dijeras tú, si tú quieres, quién eres y un poco qué es cuál es tu especialidad o cuál es tu dinámica, qué es lo que estás haciendo. Okay. Vale. Haré una presentación rasa, ¿vale? Bueno, yo soy Álvaro, natural de Valencia, tengo 41 años, casado, una hija pequeña y vivo aquí en Barcelona, Mataró, es la provincia de Barcelona, desde hace ya 11, 12 años. A nivel de formación hice la carrera de psicología en Valencia, posteriormente ya hice el doctorado en psicología aquí ya en Barcelona, en la Universidad Ramon Llull. Hice luego ya después un postdoctorado en una parte de Estados Unidos y, entre tanto, mi campo de actuación principal ha sido el trastorno límite de personalidad. Hice un clic con el sufrimiento de las personas con este diagnóstico. Me di cuenta que era a lo que me quería dedicar dentro de lo que es este campo tan amplio de la salud mental con trastorno mental severo. Y desde el año 2014, un poco diría que coordino el programa de evaluación y tratamiento dentro de TLP, dentro del Centro de Salud Mental de Adultos de Mataró. Y la atención que hago básicamente es tanto terapia individual, terapia grupal, terapia con familiares, atención en crisis y, evidentemente, coordinado con psiquiatras, enfermeros, etcétera, etcétera. Y una pregunta que has comentado brevemente, pero me gustaría saber un poquito. Me has dicho, te llamó mucho la atención, es un tema que te interpeló de alguna manera y Sí. que dijiste, es esto lo que quiero, a esto me quiero dedicar. Sí. ¿Qué es lo que te llamó realmente? Bueno, yo creo que una persona con TLP no deja indiferente a nadie. Y las personas con TLP, igual que pueden vivir a la gente desde el amor-odio, también hay que pensar que tanto en una parte del profesional sanitario como a los allegados y familiares también pueden acabar viviendo desde el amor y odio a las personas con este diagnóstico, porque son relaciones muy intensas, ¿no? Sí. Y yo la verdad es que personalmente me siento muy cómodo en la intensidad. Entonces, entre que me siento muy cómodo en la intensidad y entiendo que detrás de ese sufrimiento que tiene manifestaciones directas e indirectas muy complejas, creo que he podido llegar a entender el trasfondo profundo que hay detrás de todo eso, que es más visible y más juzgable superficialmente. Y entonces entenderás perfectamente, y bueno, tú mejor que nadie, el sufrimiento de las familias y lo complicado que es el tratamiento de estas personas. Yo lo manifiesto desde la asociación, las dificultades de estas familias, primero porque, bueno, esto ya lo explicarás tú, ¿no? Pero la dificultad del diagnóstico hasta que no tienen una edad determinada, el sufrimiento de las familias porque no hay muchos profesionales especializados en este tema o que conozcan muy bien este tema. Un poco como que están muy desamparados. Sí, el primer tema sí que un poco has mencionado es el tema del diagnóstico. Hasta hace posiblemente 15 años, el trastorno límite de personalidad claramente no se tenía como un diagnóstico en el radar de evaluación psicológica o psiquiátrica. No se tenía demasiado en cuenta. Sí que es cierto que en los últimos 15 años ha habido cada vez
más sensibilidad al diagnóstico y muy poco a poco ya en lo que es la literatura y las cosas más populares a nivel de series, cine y demás, empieza ya a salir la etiqueta, el diagnóstico, ¿no? Otra cosa es cómo se publicita la etiqueta, que ahí discrepo muchas veces en visiones muy homogéneas o muy pesimistas o negativas sobre lo que es tener TLP. Dicho eso, lo que he comentado es muy claro. Es decir, si algo caracteriza el trastorno límite de personalidad dentro de esa heterogeneidad o aceptando esa heterogeneidad es que vivir y compartir la vida con alguien con TLP es algo intenso, que vivirás momentos maravillosos y momentos terribles, es muy posible. Y además otra de las grandes características de vivir con alguien con trastorno límite es una cierta tendencia clara al caos externo y o interno. Por lo tanto, dejan una huella profundísima. Y una de esas huellas muy profundas es el desgaste. ¿De acuerdo? Y no solo el desgaste, muchas otras emociones que suelo ver en las terapias que hacemos aquí con familiares, en terapias de grupos con familiares, también tienen que ver incluso con la culpa, ¿no? Como muchos padres se preguntan o me preguntan muchas veces es, ¿esto que pasó en la infancia crees que tiene algo que ver con lo que le está pasando ahora a mi hijo? Constante. Sí, no, te comentaba que a veces no solo es la culpa, a veces es un estado de alerta y angustia constante, ¿no? Porque ese familiar perfectamente puede haber visto un acto muy grave a nivel de autolesivo, ¿no? Situaciones que son a nivel de imagen terribles que nadie está preparado para ver, y menos una persona que uno quiere. Entonces, eso queda como una foto impresa, una foto postraumática, y eso ya le deja al familiar... Uy, Álvaro, discúlpame. Se ha congelado. Yo no sé si es él el que tiene. Discúlpame, Álvaro. Un segundito, Álvaro. Sí, sí, Es que te has perdón. congelado durante casi un minuto. Ah, sí, Mala me conexión de congeló. Álvaro, dicen, sí. Uy, pues vale, Mala si me vuelvo a conexión. congelarlo, vale. Comentaba que Estabas las hablando, emociones nos... Sí, hablabas de las emociones sí, sí, tan sí. extremas y de la relación de las familias con el enfermo, Sí, con la sí, persona que tiene el trastorno. sí. Comentaba que no solo es una situación de alto desgaste, en donde puede haber algunos momentos maravillosos y otros muy duros, sino que algunas otras emociones muy habituales son la culpa. La culpa a veces, desde la pregunta habitual que hacen es, ¿esto que pasó en la infancia y adolescencia, crees, Álvaro, que tiene algo que ver con lo que le pasa? Y luego no solo la culpa, sino la elaboración y gestión de esa culpa, porque a veces una culpa real, pero gestionada de manera insana, puede llevar a una sobreprotección hacia el paciente ya adulto, que ya no es un niño, ya no es aquel niño. Y esa sobreprotección no permitir o el crecimiento y evolución del paciente o, en otras ocasiones, ser mal aprovechada o utilizada de una manera insana a modo de castigo por parte del paciente hacia ese familiar, por así decirlo. Ya. A veces ya no es la culpa. Otra gran emoción habitual en estas dinámicas es el estado de alerta. Comentaba cuando me había quedado bloqueado que cuando tú como familiar o allegado ves una situación durísima, que nadie está preparado para estas situaciones. Es decir, por ejemplo, imaginaros, no hace falta imaginar. Pensad en una situación autolesiva donde alguien, un familiar, una pareja, se levanta y está en el baño y ve una situación terrible en el baño. Eso deja una imagen postraumática en el familiar. Ya no solo es una situación dramática para el paciente y lo que luego puede pasar en urgencias y demás, sino que al familiar le deja una huella que cuando se sinceran en la intimidad y no está el paciente delante, es una huella que queda marcada de por vida. Y eso como huella sería una huella o situación de estrés postraumático y deja al familiar o a la pareja en concreto en un estado de alerta constante. Alerta Ya. constante que a veces queda cristalizado en que a veces este familiar te reconoce que no duerme por la noche. No duerme por la noche porque piensa que si cierra los ojos se va a levantar y va a volver a ver a esa persona en el baño, como lo vio aquella vez. Entonces te das cuenta que ya no hablamos solo de un desgaste emocional,
estamos hablando de que en la convivencia con algunas personas con TLP puede ese familiar acabar teniendo cuadros psiquiátricos por lo que genera esa convivencia. Cuadros psiquiátricos como técnicamente le llamaremos trastorno adaptativo, pero en otras ocasiones hemos visto en claros familiares trastornos de estrés postraumático por cosas que han ocurrido, y a veces depresión. Pero también hay que dejar claro que esto no excluye lo que muchas veces vemos, y es que estos familiares ya traen muchas veces una mochila de base a nivel emocional. Y esto acaba como, por así decirlo, ya de abrir toda la caja, de alguna manera. Si pensamos además en esta mochila previa, será fácil entender que estas situaciones complejas uno está con menos pila y batería emocional para hacer frente. Por lo tanto, al final se juntan ambas cosas y se producen situaciones realmente muy, muy problemáticas en estas relaciones. Otra vez te has congelado. Ya se ha vuelto bueno. Pero no estabas diciendo nada. Ya está. No, porque he visto que me estaba congelando. O sea que no. Esto es muy por arriba, es muy, muy por arriba, pero son situaciones. También, una cosa importante a trabajar con algunos familiares es que, como hay sentimientos muchas veces de pena, pero es importante que también el familiar se permita poder llegar a sentir que está enfadado con el paciente. Aceptarlo y trabajarlo en terapia. ¿Cómo trabajar? O sea, pero si te parece, Álvaro, esto lo tratamos un poco después para hacer un poco, llevarlo un poco ordenado, y para las personas que se han conectado y no conozcan, porque aquí hay muchas personas ahora que se han conectado porque tienen una vinculación con alguna persona, con algún familiar que padece el trastorno, que está diagnosticado con TLP, pero habrá muchas personas que no sepan lo que es TLP. ¿Cómo describirías el trastorno? El trastorno al límite de personalidad. Sí, yo te daré mi definición particular y luego entraré en detalles más técnicos. Una persona con trastorno límite de personalidad es una persona que, por lo general, es decir, no es algo puntual, sino que en su trayectoria destacaría por ser una persona muy intensa emocionalmente, es decir, vive las cosas, aunque no lo exprese hacia afuera, vive las cosas en extremos, en polaridades, con pocos términos medios, generalmente muy absolutistas a la hora de sentir y pensar en las cosas, y que hay una clara tendencia al caos, sea caos externo a la hora de mantener proyectos vitales de todo tipo, es decir, como están en constante situación de rupturas biográficas, empezar, finalizar, volver a empezar, es decir, las personas con TLP se caen 20 veces y se tienen que acabar levantando 21, por así decirlo. Y a veces el caos no es externo, sino si hay una cierta si el paciente tiene una cierto autocontrol, sí que te reconocerá que dentro de su cabeza vive un caos absoluto, que no sabe cómo gestionarlo. Estas dos cosas serían como las que te diría más de andar por casas, es como yo vivo a alguien que tiene trastorno límite de personalidad. Ya en un punto de vista más técnico, habría que añadir cosas como que las personas con TLP tienen un sentimiento arraigadísimo de vacío y soledad existencial. Es decir, da igual que estén rodeados de gente, da igual que sepan que otros les pueden querer. Independientemente de eso, hay un sentimiento de orfandad interna, como un hueco interior, como un silencio, que no se puede llenar por ningún elemento incluso sano como tal del exterior, a nivel de afecto. Esa característica de vacío existencial y soledad es claramente muy definitoria de las personas con trastorno límite de personalidad. Otra cosa que yo te diría que es muy definitoria es la inestabilidad emocional, que va un poco en la línea de lo del caos que he dicho, ¿eh? No es suficiente, pero va en la línea. Entonces, las personas con TLP, aunque no lo cristalizan hacia afuera claramente, viven en una auténtica montaña rusa emocional. Y además, lo llamativo es que, a diferencia de otros diagnósticos, la montaña rusa emocional se puede ver, incluso en una entrevista, en cuestión de segundos. Es decir, el cambio de polo emocional, de, por ejemplo, la angustia, a la tristeza, a la rabia o la alegría, puede variar en cuestión de segundos. Hacen clics. Y además, en la propia expresión facial, si los vas conociendo, se nota que ya han cambiado de clic. Entonces, esto evidentemente dificulta que muchas veces se pueda tener una conversación consistente, porque van apareciendo diferentes modos emocionales. Entonces, la vivencia de caos interno y de inestabilidad emocional, que es lo que se dice siempre desregulación emocional, claramente es otra característica de las personas con TLP. Y luego simplemente matizar, a diferencia de lo que se suele decir mucho, y es que la gente con TLP sí que es cierto que hay un subgrupo impulsivo,
pero particularmente pienso que la gente con TLP se caracteriza más por rumiar y pensar mucho, ¿de acuerdo? Darle mucho al coco, como diríamos en la calle, que simplemente actuar en cortocircuito. Es decir, está infravalorado el peso de la rumiación como una de las cosas esenciales. La rumiación es una manera de decir que las personas con TLP, independientemente de lo que parezca, son altamente inseguras y piensan mucho en bucle dentro de esa inseguridad. Entonces, quería destacar eso. Y algún detalle más. Por ejemplo, el riesgo y propensión a la paranoia. Por ejemplo, las personas con TLP suelen tener un componente claro de desconfianza hacia las personas. Pero a la vez que desconfían perfectamente de un tanto por cien muy elevado, pueden luego hacer relaciones selectivas en donde no solo confían en ese 1%, 0,1%, sino le dan todo, sin filtro, sin tener en cuenta lo que reciben. Entonces, la misma persona puedes percibir que es muy cerrada hacia la mayoría de la gente, pero luego ves que con una o dos es como si estuviera como fusionada a esa otra persona. Estos elementos de dependencia emocional insana o de fusión no tienen por qué ser con otro humano adulto. A veces lo ves que lo tienen con un perro o a veces lo ves que lo tienen con un ser vulnerable, como puede ser un anciano o puede ser un niño. Es decir, la desconfianza sobre todo la focalizan en el mundo adulto, que es el que perciben más amenazante. Pero luego veréis, o se verán cosas muy llamativas que salen del marco de la desconfianza y que invitan más a un vínculo fusional, por así decirlo. Y por último, a nivel de esto de la heterogeneidad, que quería enfatizarlo y remarcarlo, habría como dos grandes grupos, esto no está tan recogido como tal en la literatura, pero sí se ve en el día a día. Habría como dos grandes grupos de personas con TLP. Las que podríamos más llamar de tendencia externalizante, que serían gente que sobre todo tienden a manejar desde la rabia cualquier tipo de emoción y desde el impulso. Personas que por lo tanto tienen un componente más de baja empatía, por así decirlo, y hay otro subgrupo de gente que serían los grandes actores o actrices, es decir, personas que más bien inhiben cualquier expresión emocional hacia afuera para no querer ser una carga. Es decir, siempre estarían con la sonrisa puesta, nada me pasa, minimizarían su sufrimiento, ¿de acuerdo? Y estas personas siempre estarían en pro de ayudar al prójimo, ¿vale? Un perfil que llamaríamos más codependiente, más de hiperempatía. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque yo muchas veces he visto una difusión o publicidad o propaganda de lo que es el TLP, desgraciadamente, incluso a veces en el ámbito sanitario, solo más bien desde el polo de la rabia y el egocentrismo. Y eso es una visión que es realista en un tanto por cien de los pacientes, pero muchos otros van justamente al otro extremo, por así decirlo. ¿Vale? Esto lo quería puntualizar. Quería puntualizar porque si no tenemos en cuenta esta heterogeneidad, corremos el riesgo de poner a todas las personas con TLP en el mismo saco y no es la realidad de lo que se ve luego. Claro, nos dejaríamos un sector, una parte que no lo identificaríamos con el TLP. Sin duda. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, a veces cuando indico a una persona que ingrese en la planta de psiquiatría de agudos, algunos de los psiquiatras me dicen, Álvaro, pero esta persona tiene TLP, todo lo que me has dicho. Digo, sí. Lo que pasa es que ella va a querer pasar en la planta desapercibida, sonriendo, va a ser el paciente perfecto, a nadie le va a decir nada, incluso si le insultan no va a decir nada, pero va tragando, va tragando, va tragando, va tragando. Y eso al final acaba en dos cosas. Un nivel de depresión muy severa y finalmente no un impulso, sino una explosión por acumulación, que eso no es un impulso, eso es al fin y al cabo que al final ya no puede más. Y cuando una persona con este perfil que llamamos más internalizante hace un acto suicida, técnicamente tiene mucha más relevancia que aquel que lo hace por impulso y en cortocircuito. Es decir, tiene mucho más significado porque quiere decir que ha ido callando y acumulando mucho, a diferencia que es el que es más impulsivo, que no es por acumulación, sino por falta de filtro, por así decirlo. Entonces, hay que tener mucho esto en cuenta de cara a cómo leemos e interpretamos las conductas visibles de cara hacia afuera. Nos pregunta TLP Aragón, que también nos ha hecho otra pregunta, pero cuando entremos más en la conversación te la formularé. Dice, y muchos tienen ambas características según el momento, ¿no? Lo que puede llegar a pasar es que tengan un nivel de hiperempatía y cuidado muy alto con ciertas personas y a la vez esa misma persona sea o parezca altamente egocéntrica y despreocupada del exomundo, lo que llamarían el exomundo o el exogrupo. Por ejemplo,
pueden entregarse al 110 por un hijo, un amigo, y a la vez mostrar como una barrera muy fría y aparentemente indiferente hacia otras personas que dices, Dios, esta otra persona también le está pasando esto. Entonces, perfectamente está como disociación de mente, disociación estructural, entraría dentro del anclaje que comento, sí, perfectamente. Y una cosita, Álvaro, a ver, tú comentas que hay ciertos rasgos que rápidamente identificas y dices, es que se ve muy claro que esta persona tiene estas características y casi al 100% dirías que se le puede diagnosticar de TLP. Pero es muy difícil el diagnóstico de TLP, no se llega a una edad determinada, ¿verdad? El tema de la edad es importante, más allá de la mejoría de la sensibilidad diagnóstica de los últimos 15 años, porque el trastorno límite de personalidad, sobre todo, es más fácil ver las señales o indicios iniciales retrospectivamente. Es decir, alguien que diagnosticas con 25 años, por ejemplo, la familia y el paciente, que tienes tú que valorar si son fiables en la información, ¿eh? No solo hablas, sino tú tienes que considerar fiables. Empiezan a hablarte de cosas y tú, desde ya la etiqueta, por así decirlo, empiezas a anclar y encajar y dices, claro, esto puede parecer, estos eran indicios. Entonces, lo que sí que se puede decir que son indicios es que, por ejemplo, una persona que tiene dificultades interpersonales claras a la hora de hacer vínculos estables, sanos, ya desde de la adolescencia, en donde predomina que idealiza al otro, luego lo manda al infierno, a nivel de devaluación que se dice, en donde le entrega todo, luego le saca todo. Esto es una lógica muy interpersonal en el trastorno límite de personalidad. Pero no hablo con una persona, es decir, una chica o chico que tiene 13 años y hasta los 18 ha tenido muchos contactos interpersonales y todos es lo mismo. Idealiza a la persona, luego la baja al infierno, primero le entrega todo, luego lo retira y luego vuelve y luego lo retira. Esta lógica, si es una trayectoria de varios años y ya empieza antes de la adolescencia, antes de la adultez, yo no me atrevería a poner con esa característica de decir TLP, pero ya me haría pensar de que posiblemente estemos ante el crecimiento de una estructura límite de personalidad. Nosotros los clínicos tenemos que ser prudentes, pero no por ello omitir la realidad. Y entonces, igual TLP no le pondría porque sería ser un poco prematuro, pero si tú ya valoras que esto es una estructura límite en crecimiento, ya haces un trabajo claramente importante. O sea, a mí me da igual si es TLP, rasgo límite, estructura límite, porque al fin y al cabo el trabajo es sobre la misma base. Es sobre la misma base. Tienes que trabajarlo de esta manera. Sí, sin duda. De hecho, quiero insistir también en una cosa. Clarísimamente, el diagnóstico e intervención precoz es el factor pronóstico más benigno, sin duda. Es decir, el trabajo que se hace con una persona diagnosticada, recién diagnosticada con 34 años, a nivel de tu optimismo y pronóstico, para nada es el mismo que cuando el diagnóstico se hace a los 17, 16, 18, 20, 21. Es decir, sin duda, los recursos tienen que ir destinados a que profesionales especializados, lo antes posible, pero sin sobreetiquetar, sin hacer falsos positivos, pero que se vayan detectando ya no el concepto TLP, sino desarrollo límite o estructura límite en crecimiento. Porque el trabajo en esas fases iniciales, que el cerebro y la mente aún están en clara modulación, no están rígidamente establecidas, claramente hemos comprobado que es el factor de mejor respuesta al tratamiento, sin duda, sin duda. Ahí tienen que ir todos los recursos. Es un dato esperanzador esto que estás diciendo. Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que yo me estoy encontrando, con las que nos relacionamos, te dicen que hasta que no llega a una edad determinada, hasta que no llega a la adolescencia o más allá, es muy difícil el diagnóstico. Porque se encuentran muchas dificultades a nivel de profesionales que tengan conocimientos y que tengan la experiencia suficiente. Sí, yo creo que hay casos que a los 16 años ya puedes centrarte, aunque no lo quieras poner en un informe como TLP, pero hay casos claramente que con 16 años ya el tratamiento tiene que ir orientado a la prevención de lo que llamaríamos una estructura límite de personalidad. Sí, claro, hay casos muy claros. Y otros que hay que vigilar el no sobrediagnosticar o sobretratar de alguna manera. Por ejemplo, pensemos que hay que tenerlo presente, no todo adolescente muchos adolescentes que se autolesionan no tienen TLP en construcción. Mucha gente con trastorno alimentario y sin tener TLP se autolesiona, por ejemplo. Y en otras ocasiones
Y en otras ocasiones, detrás del TCA o trastorno alimentario, sí que hay una persona con TLP. O sea, lo que no hay que olvidar, por ejemplo, es que, datos importantes, un 40-50% de personas con TLP tienen trastornos de conducta alimentaria. Un 30-40% tienen estrés postraumático. Un 30% aproximadamente tienen abuso de sustancias. Por lo tanto, leyéndolo al revés, una cosa que, tener en cuenta, que sí que hay que tener en cuenta es que hay un subgrupo de adolescentes que consumen sustancias, tienen cuadros postraumáticos y tienen problemas alimentarios. Hay un subgrupo que sí que claramente habría que hacer un análisis más profundo, porque detrás de ellos sí que hay una estructura límite ya en construcción. Mira, TLP Aragón, es que me fijo bastante en determinadas preguntas, porque dice, es un comentario, dice, pero se niegan a diagnosticar incluso rasgos límites, con lo que llegan a un diagnóstico en situaciones súper deterioradas. Sí, sí. Yo la experiencia que tengo es que sabéis que desde hace relativamente poco, con el DSM-5, ya se acepta oficialmente poder reducir la edad de diagnóstico antes de los 18 años si cumple ciertos parámetros. Pero en la práctica clínica, este mensaje, ¿quién lo tendría que coger? Pues los psicólogos infantojuveniles, no los psicólogos de adultos, ¿vale? Claro. Y los psicólogos infantojuveniles, en general, tienen una sensibilidad a valorar, y tiene lógica, tiene una sensibilidad a valorar lo que se llama psicopatología del desarrollo. Es decir, a no poner etiquetas estáticas, sino a poner que todo está en crecimiento y no definitorio. Poner una etiqueta es, al fin y al cabo, situar una situación estática en el paciente. Entonces, son reacios en los informes. Lo que suele haber es este diagnóstico de la CIE-10, que es trastorno mixto de las emociones y comportamiento. Yo cuando leo un informe de infanto-juvenil que a mí me llega y pone trastorno mixto de las emociones y comportamiento, yo ya doy por hecho que el terapeuta o el psiquiatra me está diciendo va por ahí los tiros. Ya, que han visto ciertos rasgos límites. Sí, sí. Esta es la traducción habitual a mí como me llega dentro de un campo, que son la psicología y psiquiatría infanto-juvenil, que desde ese modelo de psicopatología en desarrollo, pues es con una cierta lógica, yo creo, resistente y reacia a poner etiquetas así más solemnes que en la adultez son más aceptadas, por así decirlo. Pero eso no quita, o sea, yo puedo entenderlo, lo puedo entender, porque además lo hablo con ellos, pero eso no quita que si estas personas que trabajan en infanto-juvenil tuvieran también formación en trastornos nuevamente diagnosticados en la adultez, seguramente el diagnóstico sería más temprano, por así decirlo. Yeah. Es decir, igual que si un psiquiatra o psicólogo de adultos no se ha formado en infantil en autismo, es más fácil que no diagnostique bien a un chico adulto que igual en verdad sí tiene autismo y no lo está viendo. Es más fácil que un psicólogo o psiquiatra infanto-juvenil que no ha tenido formación adulto en TLP no lo vea tan venir cuando esté viendo ya las primeras manifestaciones de la infancia. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los psicólogos que somos más de adultos o más de infanto-juvenil nos formemos en el otro campo, para que tengamos una sensibilidad mayor y no creemos áreas acotadas y bunkerizadas en el versus, por así decirlo. ¿Vale? Sí. Esto es lo que yo creo que es muy importante. Mira, Noé me dice, el problema es que cuando suelen ver a un niño así, todo es por un problema conductual. Hay un diagnóstico habitual, que ya lo saben todos los que están escribiendo, que es que está el diagnóstico de síndrome de trastorno de conducta. Trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta, TDA, por ejemplo. Y puede que como diagnóstico sea cierto, pero sea insuficiente. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, se sabe que tener TDA combinado, no inatento, tener TDA combinado multiplica por 20 respecto a la población general de tener TLP en la adultez. Por lo tanto, insisto, es importante tener formación y sensibilidad no solo en los que son la psicopatología de la infancia, sino entender la conexión con la psicopatología y los trastornos más diagnosticados en la adultez. Porque, por ejemplo, si tú tienes en cuenta que el TDA combinado multiplica por 20, estarás más atento a evaluar y tener en cuenta ciertos factores que se sabe que pueden estar conectados con ello. Por ejemplo. Entonces, esto es importante, sí, tenerlo en cuenta. Pues sí, sí. A ver, yo tenía algunas preguntitas así formuladas porque hay algunas personas que me han hecho preguntas. Primero te voy a hacer una muy básica. ¿Cómo se identifica una crisis de TLP? ¿Cómo podríamos identificar una crisis?
A ver, la palabra crisis ya realmente está aludiendo al hecho de que es un cambio abrupto respecto a la línea base de la persona. Por lo tanto, para empezar, no es algo progresivo, sino que es un estado mental que cambia respecto a la línea base o estabilidad del paciente en cuestión de minutos u horas. No es algo que va día a día empeorando, no. La persona más o menos, el día anterior, imagínate, la persona me viene a consulta y dice, voy tirando, y es cierto, voy tirando, estoy bien. Y al día siguiente me llaman desde la planta y dice, ayer vino a urgencias. Y yo pienso, pero si yo por la mañana estaba bien, pues ha tenido una crisis. Ha tenido una crisis porque no iba claramente a peor, pero respecto a esa base ha hecho un empeoramiento abrupto. Entonces, una crisis normalmente tiene un disparador externo. El disparador externo habitual, no digo el único, son situaciones de amenaza o conflicto en los vínculos, ¿vale? Conflictos que pueden pasar en el seno de la convivencia familiar, social, laboral, esto hay que tenerlo en cuenta, la dificultad que tienen las personas con TLP para trabajar en equipo es muy importante, ¿vale? O que tienen en el vínculo sentimental. Entonces, bien la presencia de conflictos o la amenaza de que eso pueda llevar al abandono o la ruptura, o bien una interpretación errónea de estos conflictos, y o bien además problemas en esos otros familiares o allegados, todo eso genera un caldo de cultivo que suele tocar el vacío existencial, el temor al abandono, a la crítica, toca la inestabilidad emocional, toca la angustia, toca la tentación de gestionar la angustia a través de la autolesión. Y esto suele ser uno de los claros, con o sin sustancias por medio, hay que dejarlo claro, con o sin drogas por medio, ¿vale? Y todo esto suele ser un caldo de cultivo a nivel de desencadenante externo y terremoto interno que hace que una persona que podía estar antes estable haga una caída en cuestión de horas y requiera, por lo tanto, una intervención en crisis, sin duda. A ver, lo hablábamos al principio de, bueno, TLP Aragón me ha hecho también una consulta y decía, yo te iba a preguntar, ¿cómo comportarnos frente a una persona que en un momento dado tiene una crisis, bueno, está diagnosticada de TLP, pero nos avanzabas antes la dificultad de poner límites o corregir algo por miedo a que se haga daño. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo se comporta el familiar? ¿Cómo puede reaccionar el familiar? Bueno, yo creo que, a ver, la pregunta, porque a lo mejor estoy liando cosas. No te preocupes, yo voy soltando a medida que se me vaya ocurriendo. Vale. Me gusta lo espontáneo, A ver, yo creo que en principio las primeras crisis no hay hoja de ruta. Es manual de supervivencia instintivo y acción-reacción. Pero lo sano es que haya un momento en donde se consensúen con el profesional, los allegados y el paciente hojas de ruta en crisis. Es decir, se identifican qué tipo de crisis son las habituales en el paciente, porque al final los tipos de desencadenantes y las manifestaciones de esas crisis se ve un patrón en cada paciente, ¿vale? No son tan heterogéneas, abigarradas. Hay gente que predomina más desde la rabia, hay gente que predomina más desde autolisis, hay gente que predomina más desde un ataque de pánico. Entonces, vas identificando cómo se manifiestan y cómo las suele gestionar el paciente familiar. A partir de ahí, lo lógico es, con este profesional, sentarnos los tres y poner las cartas sobre la mesa. Y a partir de ahí, hacer un programa en crisis, adaptado a qué tipo de crisis y a cómo son gestionadas por todas. Entonces, lo que yo te diría es que ese es el encuadre sano. A partir de ese encuadre, ya cada tipo de crisis requeriría un tipo de gestión por el paciente y gestión por el familiar. Porque no es lo mismo que ahora... Discúlpame, es que no sé si lo he entendido. Estamos hablando del terapeuta, el familiar y el paciente. Los tres juntos. Sí. Sí, no, yo normalmente no hago tanto un contrato donde se firma, que esto a veces lo recomiendan, de hacer un contrato donde ponga el rol del paciente será cuando tengas que hacer esto, el terapeuta atenderá si pasa esto. Esto no es lo que dicen en los libros. Generalmente con un acuerdo de darse la mano y mirarse a los ojos queda claro y además cada uno ha sido testigo de su papel. Entonces, esto normalmente no se tiene que consensuar con el terapeuta, el especialista por el momento. Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que puedo decir, imagínate que una persona con TLP, su manifestación habitual es hacer crisis de pánico, ¿vale? Las crisis de pánico son terribles, o sea, quien las experimenta sufre mucho y además las crisis de pánico llaman al rescátame. La angustia siempre busca el rescátame, ¿no?
Entonces, es posible que en ese momento, cuando tiene ya la crisis de pánico, enseguida busque llamar a, por ejemplo, pongamos un caso, llame a ese familiar, lo busque enseguida o llame al terapeuta. Entonces, a veces esto genera una sobredependencia insana más allá de la crisis, sino en la dinámica que establece el paciente con terapeuta y el allegado. Entonces, a veces el acuerdo es que durante la crisis de pánico, lo primero que se tiene que valorar el paciente es qué puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, ¿puede tener una medicación rescate? Pues, por favor, si tienes una medicación rescate, primero tómala, que la puedes tomar, porque la tendrás pautada, y en función de cómo sea la evolución tal, pero no llames ya directamente y luego te tomes la medicación de rescate, por ejemplo. Otra cosa importante, no mandes un mail al terapeuta, socorro, cuando estás durante la crisis. ¿Vale? Yeah. Esto no es sano. Esto no es sano para nada. Entonces, esto es un ejemplo, sin más. Pero todas estas cosas, lo importante es que de una manera sana, constructiva y serena, nos pongamos las tres partes, servidor, paciente y el allegado que suele ser el anclaje en las crisis, y se llegue a entender qué tipo de crisis son, cómo la gestiona cada uno, y ahí el profesional tiene que hacer un rol bastante estructurado. Es decir, lo sano por tu parte es esto, lo sano es por tu parte, e ir delegando responsabilidades cada uno en su justa medida. O sea, un poco como de árbitro, ¿no? Haces como una especie de arbitraje. Sí, totalmente, pero totalmente. Me permites que están haciendo aquí muchas preguntas y no me gustaría que se quedaran, porque lo que quiero es que quede claro. A ver, mira, me dice Pilar Sambi, dice, ¿y si el paciente no se trata? ¡Wow! Si el paciente no se trata, yo lo primero que preguntaría es ¿por qué no se trata? ¿Qué edad tiene? Son cosas que yo me preguntaría. Porque esta situación en que al final atiendo casi más al familiar que a un paciente que está desaparecido porque no se responsabiliza ni de su salud ni de las consecuencias para él y los demás, pues para mí es muy fácil decir lo que voy a decir, ¿vale? Pero mucho más difícil ejecutar por un padre o madre. Y es que si estamos hablando de un adulto, ¿de acuerdo?, que no se responsabiliza de su sufrimiento, no empatiza con el sufrimiento que genera, evidentemente este familiar, llamado paciente en este caso, se tendría que valorar en las entrevistas con el allegado hasta qué punto lo estamos sobreprotegiendo y qué uso está haciendo de esta sobreprotección el paciente. Y esto tengo que decirte que es una de las situaciones claras y complejas que me ocurre en consulta con un grupo de madres, ¿vale? Madres que popularmente se llamarían madres coraje, ¿de acuerdo? No solo madres, pero bueno, lo que veo más son madres que han hecho habitualmente una labor de cuidadoras del mundo, de sus hijos, de su marido, de todo, ¿vale? Con poco autocuidado, con poca autoestima personal, con poco incluso sentimiento de dignidad personal. Y el hijo o hija, ya adulto, pues se ha aprovechado de ello. Con o sin TLP, ya me olvido de la etiqueta, ¿vale? Se ha aprovechado de ello y ha hecho lo que se llamaría un abuso de confianza. Es decir, cuando el hijo o hija adulto con el diagnóstico da por hecho implícitamente de que haga lo que haga, papá o mamá va a estar ahí, haga lo que haga, se siente con el derecho a utilizarlo como un saco de boxeo. Se siente con el derecho. Y con las no respuestas o respuestas de ese papá o esa mamá, refuerza a través de la sobreprotección el poder. De manera que esa persona con TLP es una persona que sufre, sí, pero se ha hecho fuerte y dominante en su sufrimiento. De manera que hay un subgrupo de personas con TLP que pueden ser inseguras y sufridoras, pero ese subgrupo, no todos, por Dios, pero ese subgrupo puede ser maltratador psicológico y o físico. Maltratador. Entonces, que no maltratado, ¿sí? Maltratador. Sí. Hay un subgrupo que sí. Hay un subgrupo que sí. Yo siempre hablo de los subgrupos, ¿de acuerdo? Entonces, hay un subgrupo de personas con TLP, pues que pueden maltratar físicamente a la pareja. Lo que pasa es que esto lo vas conociendo con el tiempo. Como el diagnóstico normalmente se hace en mujeres, las parejas que a veces haciendo son hombres, les cuesta más reconocer esta realidad. Porque se sale de los parámetros más sociológicos. ¿De acuerdo? Entonces, no es extraño que haya un subgrupo de personas con TLP que haya violencia en casa física porque han convertido su inseguridad en dominancia. Y esto hay que trabajarlo con este allegado. Cuando detectamos esto en consulta y el paciente acepta que ese familiar o pareja venga, yo ya dejo claro desde el inicio que el objetivo de que venga
no es compincharme contigo como paciente para poner en contra al familiar. Siempre advierto que mi posición es equidistante y a veces le diré al familiar cosas que a ti o a usted como paciente no le va a gustar oír. Y le digo, ¿aceptas eso? Y si dice que sí, ya sabe lo que implica. Y a veces el trabajo consiste en trabajar la asertividad con este familiar. Con este familiar. Claro, cosa que de inicio no le va a hacer demasiada gracia al paciente. Pero el mensaje es, si tú aceptas que vengas, que sepas que yo voy a tener que trabajar esto. Porque hay situaciones que no es que tengas confianza con el familiar, abusas de esa confianza. ¿Y qué pasa? Y además hay que hablar muy claro a la gente, con o sin diagnóstico. ¿Y qué pasa? Que tu madre te lo permite, pero nadie más te lo permite. Por eso estás solo ahora. Y lo que pasa es que la gente no te dice eso. La gente directamente se va. Y tú te crees que es que la gente pasa de ti, ¿no? Y es que tú no tienes en cuenta el impacto de lo que ejerces. Y tu madre o tu padre te lo está aguantando todo. Pero eso es lo insano. Lo sano es lo que hace la gente de fuera, que es que se va. Entonces, a la gente hay que hablarla con claridad y serenidad. Porque darles un mensaje como profesional desde el miedo o el cuidado no les ayuda a madurar. O sea, una cosa que hay que tener claro es que tú como terapeuta, independientemente de la persona que tengas con sufrimiento, tienes que hablarles de un rol adulto a un rol adulto, ¿vale? También tienes que aceptar como terapeuta que a veces cuando les hablas así, de inicio no les gustará, pero a la larga, mi experiencia al menos, es que la grandísima mayoría lo aceptan. Porque luego, ¿qué pasa? Que van pidiendo que les hablen claro y sincero, aunque luego no lo acepten. Entonces, hay un momento que, que siendo coherentes con su propia premisa, después del enfado inicial de que les digas eso, valoran que les hables con claridad. Pero como terapeuta tienes que aceptar de inicio que se enfaden. Pero yo, a ver, yo, seguramente que tú también, pero yo, permíteme que te diga que yo entiendo la postura de las familias, que tengan miedo a la represalia, que tengan miedo a las amenazas, a que como tú me pones límites y no estoy acostumbrada a que me pongas límites, ahora me enfado y monto un pollo o ahora te digo que voy a lesionarme, ¿no? Vale, entonces, pero cuando eso pasa, si ese es el desencadenante, yo lo que hago es, en esas consultas a dos bandas, lo que claramente es, miras al paciente y le dices, tú estás manipulando a tu madre a través del mensaje del miedo. Lo estás manipulando. Por cada vez que te dice o intenta decirte algo que no, te pones a gritar y le dices que te vas a tirar por la ventana. Y esto es una manipulación clarísima. Es más, la consigna y negociación que hacemos es que incluso si en el acto manipulativo hay una autolesión superficial, el mensaje es que el familiar no vaya a urgencias. No vaya a urgencias. El paciente va y lo deja ahí el familiar. Porque si no es reforzar lo que hay detrás de eso. Claro. Pero ¿qué pasa? Que tiene lógica humana que cuando es tu hijo o tu hija, que lo ves gritando y diciendo me voy a matar, todo lo que te he dicho pasa a un quinto plano. Sí, claro, porque piensas, ¿y si pasa? Claro, ¿y si pasa? ¿Y si, vale, Álvaro, tengo claro que estas veces no ha sido, pero ¿y si esta es la de verdad? El cargo de conciencia y culpa y alerta que ese padre o madre, normalmente madre, lo que veo aquí en esta zona mía, ¿vale? Pero el cargo de conciencia y duda es tan grande que el paciente se hace fuerte en el miedo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si lo analizas en detalle, más allá de ese amor tan filogenético y evolutivo y primitivo de una madre con un hijo, lo que hay es que no se ha roto el cordón umbilical. Que no se ha roto. Sí, sí, hay una realidad muy profunda y es que, por mucho que lo ames y lo quieras, hay un momento que uno tiene que aceptar que la última palabra sobre el destino de cada uno la tenemos cada uno de nosotros. Claro. Y eso para una madre, al menos en esta cultura nuestra, en otras culturas no, matizo, porque esto es muy cultural de aquí, en otras culturas como el norte de Europa esto lo tienen visto de otra manera, pero en nuestra cultura aceptar y entender que la última palabra la tiene tu hijo ya adulto por sí mismo es para muchas madres inasumible. Inasumible. Entonces, hay una variable cultural muy de fondo aquí también. Déjame que te haga una pregunta muy clara, porque va es muy directa y la hace Noé. Que han hecho muchas preguntas, pero es que se me van perdiendo porque van subiendo y no las puedo pillar. Dice, ¿y cómo se aprende a no ser así? Porque es terror a que haga algo.
Y yo creo que Uf, es muy puntual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen las uf. familias? ¿Cómo aprenden a Sí. eso? A ver, yo creo que si este es el caso en que este patrón es muy claro, este familiar o estos familiares tendrían que hacer terapia individual. En la terapia individual habría que evaluar por parte del profesional si lo que impide soltar al hijo, si lo que impide soltar al hijo, más allá de que es tu hijo, ¿de acuerdo? Es que tú tienes un cuadro de estrés postraumático y estás como enganchado mentalmente al miedo que repita algo que te ha traumatizado y lo has visto. Por lo tanto, a veces hay que tratar el estrés postraumático en ese familiar. O a veces el tratamiento que hay que hacer con ese familiar de manera aislada, sin el paciente, es un sentimiento de culpa que no se puede haber quitado. Imaginemos que ese papá o mamá pues tuvo una depresión cuando el chaval, ahora ya adulto con TLP, pues necesitaba cuidados, pero mamá o papá tuvo una depresión, porque también somos humanos, ¿no? Es Y no ha persona. podido. Claro. ¿Y por qué no? Es posible que esa temporada alta, larga, que estuvo deprimido, hiciera que el vínculo hacia el hijo fuera ausente o evitativo, o incluso de rechazo. ¿Por qué no? Esto pasa. Y no podemos negar que esa situación pudo ser uno de 4, 5, 6 factores de riesgo para que finalmente la persona tuviera TLP. Esto tampoco hay que negarlo, estas cosas hay que hablarlas con claridad. Pero el problema es que si esta realidad uno no ha podido perdonarse ya posteriormente, ¿vale? Si no ha podido perdonarse, ese sentimiento de culpa ata con el cordón umbilical insano al hijo. Entonces, hay que trabajar el sentimiento de culpa. En otros casos, el problema es que estas madres o padres también tienen trastornos de la personalidad. Y esto hay que decirlo. ¿De acuerdo? O sea, no solo es un tema de ansiedad, de depresión, de culpa. Hay un subgrupo de padres que atiendo de gente con TLP que tienen trastornos de personalidad. ¿Vale? Normalmente las mamás predominan sobre todo los rasgos de dependencia, ¿vale? Que ya como hemos comentado tiene un factor cultural muy alto aquí, ¿vale? Sí, No diría tanto trastorno de personalidad por dependencia, pero claramente tendencias de dependencia, es decir, de cuidar al mundo independientemente de lo que reciban y lo que les den. Por lo tanto, con estas personas, para trabajar ese cordón umbilical, hay que trabajar el autocuidado, el espacio personal, pero ya no con el paciente, con todos los demás. Son personas o mamás que nunca han pensado como seres humanos en sí mismos. Se sienten egoístas solo de pensar en sí mismos, no que se están cuidando. Entonces, muchas de estas personas que hacen estas preguntas, lo lógico es que más allá de ser familiares de alguien con TLP, requieran terapia individual. Y por lo tanto, sería sesgado y parcial orientarlo como que el problema está pasando con la persona con TLP. No, no. Es el familiar quien tiene temas a trabajar y aparte se ven acentuados o exacerbados en la relación con alguien con TLP. Ese es el matiz que daría. Por lo tanto, por favor, a terapia. pero esta misma madre continúa diciendo que ¿cómo puedes hacer responsable al hijo si tiene una enfermedad? Porque si es porque es una mala persona, pues es comprensible, pero es que está Mm. enfermo. Claro, Pues ese es el hablamos problema. claro, pero hablamos de personas que sí que es cierto que han llevado al límite la situación Sí. y que no se han suicidado a lo mejor de milagro, pero han hecho Yo muchos para, intentos. pero yo a esta mamá le diría, es que su hijo no está enfermo, porque el trastorno de personalidad no es, no es un trastorno mental, es una manera de ser desadaptativa. Es que no, el problema es que cuando lo etiquetamos con la connotación de enfermo, primero, no recoge la realidad clínica y segundo, no recoge la realidad científica tampoco. Técnicamente hablando, un trastorno límite o un trastorno de personalidad en general no es un trastorno mental, es una manera de ser. Por lo tanto, la persona es consciente de la mayoría de las cosas que hace. Y por lo tanto, si lo calificamos como un enfermo, el mensaje que estamos lanzando de fondo es que es un pobrecito que no sabe qué hacer con lo suyo. Ya. Entonces, cuidado con esa construcción, porque esa construcción no es ni sana ni realista. No Claro, es pero un enfermo. es mucho la culpa que los familiares arrastran precisamente por eso, por el ¿qué puede pasar? Tengo Bueno, a miedo. ver, lo que se sabe es que, al menos los artículos hablan de que en torno a un 10% de las personas con TLP se suicidan o hacen un acto suicida grave, ¿de acuerdo? Pero tengo que decir que, afortunadamente, si hay un grupo de aquí de familiares que el paciente está llevando un seguimiento bastante habitual, ese grupo es mucho menos probable.
Lo que hay que tener claro, y esto hay que dejarlo muy en línea, una cosa es la autolesión y otra cosa es el suicidio frustrado. Porque son dos mundos diferentes. Cuidado porque mucha gente con TLP dice me quiero matar, pero no es exacto ni cierto. Por ejemplo, mucha gente con TLP cuando está en una crisis de pánico dice me quiero matar, me quiero morir, pero no es exacto. A veces la verbalización de me quiero matar es un grito de angustia, no una realidad profunda. O a veces el me quiero matar es un mensaje distorsionado de socorro, ayudadme. ¿Vale? Por lo tanto, mucho cuidado con dar por hecho que detrás de me quiero matar realmente hay una intención clara de matarse. Me está diciendo Brujita, me está diciendo Noelia, esta madre que te digo, 1000 gracias, jamás nadie me había hablado así. Me acabas de abrir los ojos. Vale, esto hay que dejarlo claro. Cuidado que no estoy diciendo por ello, no para nada, ¿eh? No estoy diciendo por ello que el que se quiera matar no lo dice. No, no voy por ahí, ¿eh? No, sí, lo he entendido. Porque afortunadamente, las muy pocas experiencias de suicidio que he tenido en gente con TLP, que para nada de la gente que trato es el diagnóstico más conectado al suicidio, en lo que yo he tratado, pueden ser de naturaleza muy impulsiva, en cortocircuito, o de una naturaleza muy planificada, ¿vale? Pero el tema de lo verbalizo o no lo verbalizo, no. Pero hay que dejar claro, mucha gente dice, me quiero matar, y no es que te esté mintiendo, sino que es una manera imprecisa de expresar muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Y luego dejar otra cosa clara. La autolesión es el pan nuestro de cada día en las personas con TLP. Pero una autolesión no es un intento suicida. ¿De acuerdo? Una autolesión, por ejemplo, hacerse cortes superficiales en los antebrazos, no es un intento suicida. No lo es. Es una manera de gestionar el malestar emocional, es una manera de castigarse, a veces puede ser incluso una manera de comunicarse, pero eso no es querer matarse. De la misma manera, una persona con TLP que se toma 10 diazepanes y toma media botella de alcohol, aunque diga me quería matar, no es cierto. Lo que quería, y no dice de manera precisa, es quería apagar el ordenador. Quería apagar el ordenador mental, pero no quitar con ello el cable. Lo que pasa es que os dirán, o nos dicen después de la consulta, yo me quería matar. No es cierto. Una persona con TLP sabe cómo matarse, sabe cuál es la dosis letal de aspirina, sabe cómo matarse. Las personas con TLP normalmente tienen miedo a la vida y también a la muerte. Están en el limbo psicológico. No quieren vivir, pero tampoco quieren todo lo que implica morir. Están en un limbo psicológico. Y la autolesión, al nivel que indico, es ese limbo psicológico. ¿El limbo psicológico qué es? Estar muerto en vida. Ni estar totalmente muerto, ni estar totalmente vivo. Estar muerto en vida. Y muerto en vida a veces es no querer conectar con lo que sienten y a veces implica estar en una zona de seguridad atrincherados en donde no están conectados al planeta Tierra, sino que se bunkerizan en relaciones muy concretas o en lugares muy concretos, muchas veces muy apartadas de las ciudades. Se puede ir a una zona de montaña, que es tranquila, que tiene sus animales, tienen 1 o 2 vínculos y punto. Pero la persona con TLP, bajo esta lógica, una cosa que a veces choca mucho a los familiares y que quiero dejar muy clara es que la idea de muerte no desaparece nunca. Eso no desaparece. El mensaje que les lanzamos a los pacientes es que asumo que la idea de muerte forma parte como instinto de muerte, está al mismo nivel que el instinto de vida, pero que el objetivo es no acabar materializándolo de una manera dañina. Pero los familiares tienen que aceptar que si el diagnóstico está bien hecho, el instinto de muerte lo van a tener de por vida. Lo van a tener de por vida. Y esto es muy duro aceptar a un familiar, pero cuando aceptan esta realidad tan dura, lo sueltan en parte. Lo sueltan. Gracias. ¿Te puedo hacer más preguntas? Es que es un poquito... ¿Cómo vas tú de tiempo? Porque es que es súper interesante esta conversación y... 10 minutos más, acepto. Sí, vale. Te voy a hacer algunas preguntitas que me han pasado, ¿vale? A lo mejor repito un poco, pero tú me dirás. Vale. A ver, mira, ¿cómo ayudar a tu hijo con TLP y cómo mejorar su aislamiento social? Es una pregunta muy genérica, sí. Pero primero tendría que entender
por qué se aísla. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que se aísle porque esté deprimido, no es lo mismo que se aísle no porque esté deprimido, sino porque evita desde la ansiedad enfrentarse a retos que no se siente capacitado, y o no es lo mismo que se aísle, por ejemplo, porque tiene un trastorno alimentario y no quiere que nadie le mire el cuerpo, o no es lo Claro. mismo que se aísle, o no es lo mismo que se aísle porque tenga paranoia y tenga miedo a ser juzgado por ciertas cosas. Entonces, como síntoma es demasiado superficial para hacer una valoración de cómo ayudarle. Por lo Pero tanto, ¿cómo habría que mejoramos su entender aislamiento? entendiendo por qué se aísla. Si no Vale, sabemos por qué se aísla, no le podemos ayudar. vale. La misma persona, TLP Mark, me dice, ¿cómo desestigmatizar este trastorno? Bueno, yo creo que ayuda mucho, pues por ejemplo, este tipo de entrevistas que se tiene que reenfatizar la heterogeneidad, ¿vale? Ujú. Eso ayudaría mucho. Otra cosa que ayudaría mucho es que un subgrupo de sanitarios, que sobre todo está conectado al abordaje del TLP en crisis y en urgencias, tuviera una visión más amplia. Y otra cosa que ayudaría mucho, por ejemplo, es que los medios generalistas, cuando se hacen películas, series o salen testimonios o en relatos, se tuvieran en cuenta más la heterogeneidad y no esta visión, por ejemplo, ahora me conecta con esto, el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Ha salido la médico forense y ha dicho que Amber Heard tiene un trastorno límite de personalidad, que lo tiene muy claro, y ha descrito, tiene TLP porque esto y esto y esto. Y es una visión muy generalista y claramente peyorativa hacia el estigma. Por lo Ya. tanto, yo creo que hay que abrir el concepto a la heterogeneidad del TLP porque es una realidad, ¿de acuerdo? Dos personas con el mismo diagnóstico son extremadamente diferentes, ¿vale? Y aquí tienen los medios generalistas un importante papel en cómo lo explican y cómo nos permiten o no a los profesionales entrar en contacto con el mundo generalista. Vale, mira, TLP Aragón me dice, ¿de qué o de quién depende que haya apenas recursos ni profesionales formados en TLP? Bueno, por una parte, yo creo que hay una... A ver, primero, que los trastornos de personalidad, no solo el TLP, han sido hasta hace 15, 20 años las hermanas pobres dentro de la salud mental. ¿De acuerdo? Otra cosa que no ayuda, yo creo, es que sobre todo el trastorno de personalidad es un abordaje que se sabe y está claro que principalmente se ha de tratar psicoterapéuticamente y que la medicación, por así decirlo, es complementaria, pero no el eje principal. Entonces, ¿qué pasa? Que quien toma las decisiones sanitarias a nivel de dirección general, de políticas sanitarias, generalmente son médicos. ¿De acuerdo? Ujú. Y si hay médicos a nivel de salud mental que representan, serán psiquiatras. Y los psiquiatras y las farmacéuticas están mucho más familiarizados, cómodos y sensibilizados con otros trastornos que Ya, se sabe que tienen una base, por así decirlo, más biológica y que el abordaje medicamentoso sería como de primera elección. claro, es más Entonces, accesible. entonces, lo ideal sería que profesionales no médicos formaran cada vez más parte de los órganos de decisión médica o sanitaria y que entonces los recursos dentro de este campo de salud mental, que parece que empieza a adquirir un poco más de relevancia relativa en relación a otras especialidades en los últimos años, parece un poquito por la pandemia y demás, Sí, se oigan más las voces de sanitarios no médicos que forman parte de la salud mental. ¿Vale? Dicho esto, sí que hay en algunas áreas, incluida aquí en Cataluña y Barcelona, donde afortunadamente los programas de TLP empiezan a coger una cierta forma. Pero a diferencia de otros programas, como son programas de psicosis, de depresión, trastorno bipolar, trastornos alimentarios, sustancias, está aún claramente en construcción. Pero yo creo que el hecho de que no haya una especial sensibilidad y tratamientos de elección por parte de la medicina no ayuda a que no esté puesto en primera línea. ya, ya. Bueno, pues mira, la primera persona me dice si piensas que una UTP sin hospital de día puede ser efectiva. Sin hospital de día, Sí. a ver, ¿puede ser efectiva? Sí. El personal está muy especializado en TLP, el paciente quiere claramente mejorar y las comorbilidades del paciente, que esto hay que indicarlo, más allá del TLP, no son No. muchísimas o muy agudas.
Porque Ya. esto hay que dejarlo claro. Hablamos del TLP y parece que todo TLP. Hay que recordar que el TLP va muy acompañado de, no siempre, de problemas alimentarios, consumos de drogas, clínica depresiva, a veces no de crisis depresiva, sino de trastorno depresivo mayor y de muchos Ujú. otros problemas. Por lo tanto, si el recurso no integra un tratamiento no solo multidisciplinar, sino multipsicopatología, no sería suficiente. Vale, vale. Mira, Rocío 007 dice, desde la familia, ¿cómo tratar la patología dual? Uf, la patología dual. Si yo entiendo como la patología dual que el problema de drogas está muy agudo, hay que dejar claro que si el problema está muy agudo, lo primero a abordar es el problema de drogas. Entonces, ¿hay un subgrupo de personas con TLP que tiene un problema de drogas muy relevante? Sí. ¿Que incluso es agudo en el momento? Sí. Por lo tanto, hay que destinar el recurso de inicio al tratamiento de las drogas. Porque si no reducimos el nivel de dependencia, no hablo de que una Ya. persona abuse de vez en cuando, no. Eso pasa en casi todas las personas con TLP. Pero si una persona está consumiendo cocaína o porros constantemente, da igual que tenga TLP tal, no vas a poder tratarlo. Es decir, lo lógico es que Claro. si estamos en una dependencia aguda, esa persona tiene que estar en un régimen de desintoxicación o aislamiento a nivel de comunidad terapéutica y reducir el consumo hasta un punto de que luego se pueda tratar el TLP a nivel ambulatorio. Por lo tanto, si es agudo, la familia debería trabajar con si el paciente lo permite, con el profesional para buscar un recurso para aislar y desintoxicar el consumo. Pues ahora viene la pregunta y es, ¿cómo hacerle ver que necesita ayuda? Sabiendo que se queda solo si no. Claro, y ahí es donde la familia tiene que reaccionar fuerte y Exacto. considerada, claro. Exacto. Y esto, yo a las familias les digo, el paciente tiene que sentir que toca fondo y está solo. Y un familiar con toda lógica me puede decir, Álvaro, esto es muy delicado. Sí. Sí. Es lo que llamo detonación controlada. Pero hay familiares que lógicamente no se permiten esta situación de tocar fondo y dejar solo al paciente. Esto es altamente aconsejable, el que el paciente toque fondo y esté solo, cuando lo que predomina en el familiar es no asunción de responsabilidades, de autocuidado, no compromisos con sus terapias, tendencia a la explotación o al egocentrismo con los allegados, ¿vale? Ay, que se nos va. ¿Álvaro? Uy, Álvaro se ha quedado congelado. A ver. Ay, Álvaro se nos ha quedado congelado y no me gustaría que se cortara. ¿Álvaro? No, no. No, Ah, vale, que vale, sí, comentaba, un poquito claro. sí, sí, que comentaba que en estos perfiles que acabo de decir antes de que no tienen compromiso con sus tratamientos o baja adherencia, que no tienen en cuenta desde el egocentrismo o la indiferencia las consecuencias en el entorno, la única salida viable y cualitativamente que puede mejorar es que el paciente toque fondo a solas. Ujú. Pero hay muchos familiares que no aceptan esta realidad. Es Tiene demasiado miedo. dura. Y el problema de no aceptar esta realidad y esta metodología es lo que hemos dicho antes, el abuso de poder por parte del paciente, la cronificación del problema, el que el paciente no se responsabilice de sí mismo. Y esto es lo que un poco a veces a las familias les digo, hay que permitir una detonación controlada para que el paciente sepa que o está cerca de saber lo que es morir, cuando en verdad en ese momento igual se da cuenta que no quería morir, sino lo que quería era huir de la realidad, pero saber que o lo soluciona por sí mismo o nadie le va a tirar el chaleco salvavidas. Pero claro, esto para mí es muy fácil decirlo y Ya. para muchas madres y padres que hemos dicho que pueden tener estrés postraumático, vínculos de sobredependencia o simplemente ser madre o padre, más no es asumible. Ya. Eh, tengo dos preguntas más de una misma persona y una que me han formulado aquí y es lo último. Ya acabamos Okay. de verdad. Eh, ¿Cuál es la forma de frenar un ataque de ira de una persona con TLP? Uh-huh. Primero, a ver, depende de la gravedad del ataque de ira, ¿vale? Porque puede ser un ataque de ira auténtico. A ver, si el ataque de ira tiene agitación,
Si el ataque de ira tiene agitación, desde luego al paciente hay que retirarse del contacto físico y retirar todos los objetos cercanos por bien riesgo de que los tire o bien riesgo de que se autolesione. Si es un ataque de ira verbal, ¿vale? Yo lo que he visto muchas veces, y tiene lógica, es que ese familiar le tiene miedo al paciente. Yeah. Entonces, yo el primer trabajo es que ese familiar aprenda a tolerar y enfrentarse al miedo. Al miedo. Porque he visto que hay un subgrupo de familiares que se hacen pequeñísimos ante el ataque de ira del paciente. Entonces, el miedo a que les hagan... Por lo tanto, lo primero que tiene que aceptar y reconocer el paciente es el miedo que tiene a su propia integridad. Y en un momento dado, a solas con el paciente estando estable, es: ¿a ti te parece normal que tu madre o tu padre puede llegar a tener miedo en ese momento? ¿A ti te parece esto normal? ¿Vale? Y luego habría que trabajar mucho la asertividad y la gestión de los límites con este familiar. Yo a veces hacemos entrenamientos en límites, ¿vale? Pero requiere mucho trabajo porque el miedo es lo que limita, el miedo a la integridad de uno es lo que limita poner límites. Y una cosa que yo, por ejemplo, sí que he visto mucho con los pacientes y que trabajo es que cuando veo el ataque de ira, les miro también a los ojos y les digo: ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Y les digo: yo puedo entender cómo te sientes, pero no comparto para nada cómo lo estás gestionando. No te olvides que no soy un saco de boxeo, ¿vale? Soy una persona como tú, ¿vale? Pero esto muchas veces... Claro, no están acostumbrados a recibir este tono no. Porque están demasiado acostumbrados a ser la persona de poder dentro de la relación. Exacto, dominantes en su inseguridad, dominantes en su sufrimiento. Y estas lógicas generalmente son más habituales con mamá, porque mamá es más afectiva, pero menos de límites. Ya. Entonces, hay un subgrupo de mamás que habría que trabajar la tolerancia al miedo y la asertividad. Claramente, estas mamás tendrían que hacer programas de entrenamientos de asertividad, muy claros, ¿vale? Que esos son transdiagnósticos, transversales. Hay programas solo de esto, de trabajo sobre asertividad. Esto, muchas mamás de gente con TLP lo deberían hacer. Muy bueno eso que me estás diciendo. Y vamos a terminar ya. Pilar Zambia me dice: ¿hay alguna forma de ayudarles a llenar el vacío que sienten? Creo que esto ya lo hemos contestado antes. No quiero ser absolutista, pero diría altísimamente improbable. Porque el vacío es una relación consigo mismos. Por lo tanto, primero, es el síntoma más difuso, el más abstracto. Yo diría que el más importante, en verdad, en las personas con TLP, el más difícil que expresen. Y es un trabajo entre el profesional y el paciente. La familia aquí, por mucho que dé o haga, es siempre insuficiente. Por lo tanto, es una lucha totalmente de alto desgaste que no va a llevar a dar una respuesta satisfactoria ante el paciente. No, en ese sentido no puede hacer nada. Vale, hay una familia que dice que su hija acaba de cumplir 15 años, que cree firmemente que tiene TLP, estuvo ingresada en ITA con 12 años. Me preguntan si pueden contactar contigo. Sí, en general. Sí. Hago consultas online. No solo trabajo en un hospital público concertado aquí o una consulta privada presencial, también hago sesiones online. Entonces, vale. Tengo por ahí, pueden encontrar por internet algún email de contacto y a mí me llegaría, sí, no habría problema. Vale, si en un caso ya les facilitaremos el mail para que ellos puedan ponerse en contacto contigo. Sí. Creo que me sabe muy mal porque es que es muy tarde y yo quiero agradecerte enormemente toda la información que nos has dado porque de verdad que ha sido súper valiosa. Las familias, no sé si tú tienes posibilidad de verlo, pero no dejaban de hacer preguntas. Sí, veía rótulos por abajo, sí. Me da mucha penita porque de verdad tenemos que cortarlo ya, pero mucha gente me está diciendo, mira, ahora me dicen, por ejemplo, que tus libros son súper valiosos, que les han ayudado muchísimo, todas las publicaciones que han leído de ti, y me están diciendo que la entrevista de hoy, que toda la información que has dado ha sido súper válida. Así que, bueno, pues es que no puedo decirte nada más, lo están diciendo todos ellos, no sé si tú lo puedes leer. Sí, lo estoy leyendo, muchas gracias. Voy a poner tu información aquí en el pie de... Bueno, puedo poner el centro que tenéis en Mataró, ¿verdad?
Sí, 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 sí. No hay problema. Sí, sí, no hay ningún problema. Vale, pues pongo aquí tus datos para que las personas que tengan necesidad de ponerse en contacto contigo lo hagan y agradecerte enormemente, de verdad. Y bueno, pedirte que mantengamos el contacto porque Sí, sí, sí. me parece súper válida tu intervención y toda la información que nos transmites. Muchas, muchas gracias, de verdad. Nada, ha sido un placer. Me he sentido muy cómodo y encantado de poder ayudar. Pues un placer para nosotros. Para las personas que no han tenido tiempo de verla o que se han incorporado tarde, quedará grabada y asimismo, si quieres, yo te envío un enlace para que tú puedas verla o puedas echarle un vistazo. ¿De acuerdo? Ujú. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer y A buenas noches. vosotros y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.